Nos ha tocado vivir en una época donde el concepto de la sexualidad ha sido profundamente transformado. Lo que antes se consideraba vergonzoso, ahora se celebra. Lo que antes se ocultaba, ahora se promueve de una manera abierta. La cultura actual no solo tolera el pecado sexual, sino que lo normaliza, lo justifica y hasta hoy en día también lo define. Hoy en día muchas personas creen que lo más importante es seguir sus deseos, sin importar los límites. ¿Está ahí el inciso B, mijo? Sí. Ok. Muchas personas creen que lo más importante es seguir sus deseos sin importar los límites. Se nos ha enseñado y se nos sigue enseñando que el cuerpo es solo un instrumento de placer, que el sexo es una necesidad biológica sin implicaciones morales y que mientras haya consentimiento todo está permitido. En este pensamiento, amada iglesia, la pureza es vista como algo anticuado y la santidad como algo innecesario. Además, usted y yo vivimos en una cultura de la gratificación inmediata. Nadie quiere esperar, nadie quiere negarse, nadie quiere someter sus deseos a una autoridad superior. Por eso se promueve la inmoralidad, las restricciones fuera del diseño de Dios y una vida centrada en el placer personal en lugar de la obediencia a los principios de Dios. Pero este problema, iglesia, que les estoy hablando, no comenzó hoy. No comenzó en los años 60, en los 70, en los 80. No. La siguiente dijo. En los días del apóstol Pablo, la situación era igual o incluso estaba peor. La ciudad de Tesalónica estaba rodeada de una cultura completamente corrompida, donde la inmoralidad sexual era parte normal de la vida diaria. La fornicación, el adulterio y toda clase de prácticas impuras eran aceptadas sin vergüenza, sin tapujos, sin nada de esconderse. Incluso la religión misma promovía el pecado mezclado con la adoración, con la inmoralidad. Y es precisamente, amados hermanos, en ese contexto donde el Evangelio llegó y llegó con poder, porque personas que vivían en esa oscuridad fueron transformadas por el poder de Cristo, como dice Hechos capítulo 17 en los primeros versículos, cuando Pablo llegó a Tesalónica. Pero ese cambio implicaba una ruptura radical con el pecado. Ya no se podía vivir como antes, ya no se podía seguir el mismo patrón del mundo. Ahora ellos pertenecían a Dios. Dame la siguiente, amigo. Por eso Pablo escribe con claridad y escribe con autoridad y comienza sus exhortaciones prácticas con una declaración contundente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Habla claramente, no habla de una manera alegórica, de una manera que tiene uno que descifrar lo que dice. No, habla de una manera clara. La voluntad de Dios es esta: vuestra santificación. Es decir, Dios no deja este tema a la opinión humana. No es negociable, no es relativo, no depende de la cultura, no depende de la sociedad.
La voluntad de Dios para su pueblo es clara. Una vida apartada del pecado sexual y de la inmundicia. Mientras el mundo dice, haz lo que quieras con tu cuerpo, Dios dice, vive en santidad, porque es la voluntad de Dios. Mientras la cultura exalta el placer, Dios nos demanda a usted y a mí pureza. Mientras muchos siguen sus pasiones, Dios, amada iglesia, nos manda a dominar nuestro propio cuerpo en santidad a Dios, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que este pasaje nos confronta directamente, porque nos obliga a que respondamos preguntas que son fundamentales. ¿Qué tipo de vida sexual le agrada a Dios? ¿Cómo puede un creyente vivir en pureza en medio de tanta presión? ¿Y por qué es tan serio este llamado a la santidad? ¿Por qué Dios lo demanda? Así que veamos en primer lugar, hermano, ¿qué tipo de vida sexual agrada a Dios? La siguiente imagen. Dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Así que la claridad del lenguaje del apóstol Pablo lo vemos ahí de una manera contundente. En este versículo, Pablo deja algo completamente claro. La voluntad, hermano, de Dios para la vida del creyente incluye la santidad, especialmente en el área sexual. Él le dice a los creyentes que deben de apartarse de la fornicación, es decir, alejarse de toda clase de pecado sexual. Noten, hermanos, que Pablo conecta esta enseñanza con el llamado anterior, lo vimos la semana pasada, a vivir agradando más y más a Dios. Los tesalonicenses ya habían comenzado, como hemos visto, seguir a Cristo, pero necesitaban entender, mis amados, con más claridad cómo debían verse esa nueva vida, cómo debía verse esa nueva vida en la práctica diaria en medio de una generación maligna y perversa. Antes de hablar específicamente de la inmoralidad sexual, Pablo presenta un principio general, la santificación. Y esto, queridos, significa que Dios quiere separar al creyente del pecado para el que él vivía antes, separarlo del pecado, y ahora para que él viva para el Señor. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No se trata, querido, de evitar ciertas acciones externas, sino de una transformación completa de vida. Cuando una persona es salva, Dios empieza una obra de cambio en su corazón. Por eso Pablo recuerda que los creyentes ya no son los mismos de antes. Ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido santificados, hemos sido justificados por Cristo. Nosotros podemos ver que el trasfondo pagano e inmoral de Tesalónica era tremendo, amados. Era tremendo. Esta enseñanza era especialmente importante para aquellos hermanitos de Tesalónica, porque ellos estaban rodeados de una cultura profundamente inmoral. El pecado sexual estaba normalizado en la sociedad de Tesalónica. Había adulterio, había prostitución y toda clase de perversión aceptada públicamente. Así que muchas personas de ese entorno llegaron a Cristo, habían vivido en ese ambiente. Así que existía ahora el peligro real de volverse a los hábitos del pasado. Por eso Pablo les manda a apartarse completamente de la fornicación. Y la idea no es simplemente de moderar el pecado, sino de mantenerse lejos de todo aquello que los pudiera llevar en un momento dado a la inmoralidad sexual, tanto en pensamiento como en acciones.
La palabra que se menciona ahí, fornicación, incluye cualquier relación sexual fuera del diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer. La Biblia enseña, hermanos, que la identidad sexual dentro del matrimonio es buena y bendecida por nuestro Dios, pero fuera del matrimonio, fuera del pacto, es completamente aberración para Dios, se convierte en pecado. Y Pablo lleva esta enseñanza aún más lejos. No solo condena el acto físico, sino también los pensamientos impuros, los deseos desordenados, las fantasías pecaminosas. Esto está en completa armonía con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien enseñó que el adulterio también puede cometerse en el corazón cuando alguien mira con codicia. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Así que Pablo enseña que la pureza sexual no es algo opcional para el creyente, es parte esencial de una vida completamente santificada. Un cristiano, iglesia, un creyente verdadero no puede vivir cómodamente practicando inmoralidad sexual como estilo de vida. Es imposible que lo haga, porque la simiente que está en él no puede, no lo permite. Si alguien que dice ser cristiano vive de esa manera, no lo es, querido, no lo es, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que la gracia de Dios no solo perdona el pecado, también transforma la conducta, hermano. También transforma la conducta. Por eso el llamado del Evangelio no es simplemente creer, sino a vivir de una manera diferente en medio de una cultura que constantemente, cada día, nos está empujando entre más y más a la impureza y a la inmoralidad. La siguiente, amigo. Así que el pasaje que nosotros leímos sigue siendo completamente relevante para la iglesia de hoy en día. Sigue siendo importante. El problema, querido, el problema ha cambiado de forma, pero no de esencia. Ha cambiado de forma, pero no de esencia. La inmoralidad sexual sigue siendo uno de los pecados más normalizados, más celebrados por la cultura moderna. Sigue siendo celebrado, así como Tesalónica estaba rodeada de paganismo sexual. Hoy en día la iglesia vive en una sociedad saturada de pedofilia, saturada de pornografía, saturada de sensualidad, relaciones ilícitas, ideologías completamente impuras y entretenimiento que constantemente alimenta los deseos más bajos y pecaminosos. Por eso el llamado de Pablo sigue vigente. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y este llamado, iglesia, este llamado atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis Dios estableció la sexualidad dentro del matrimonio entre hombre y mujer, y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una carne. En los 10 mandamientos el Señor prohibió el adulterio. No cometerás adulterio. Proverbios nos advierte constantemente contra la inmoralidad sexual. Jesús enseñó que el pecado sexual no comienza en el acto externo, sino en el corazón, en la mirada. Pablo repite esta verdad en Efesios capítulo 5 versículo 3, en Colosenses capítulo 3 versículo 5, donde ordena hacer morir la impureza. En Apocalipsis muestra que la pureza pertenece al pueblo santo de Dios. Como puede ver, toda la escritura habla con una sola voz. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto significa, hermano, para nosotros como iglesia, varias cosas importantes. Varias cosas importantes. Primero, la iglesia no puede adaptar su moralidad a la cultura.
Tenemos que aprender eso. Aunque el mundo normalice el pecado, Dios no cambia sus estándares. Dios no cambia sus principios. Lo que era pecado en Tesalónica sigue siendo pecado hoy en día. Es por eso que la iglesia no puede llamar libertad a lo que Dios llama impureza. No puede. En segundo lugar, la santidad sexual no solo es evitar adulterio físico, incluye lo que usted y yo vemos, incluye lo que pensamos, incluye lo que deseamos y consumimos. La pornografía, el contenido sensual, las fantasías pecaminosas, las relaciones fuera del diseño bíblico, también forman parte, hermano. Forman parte de la inmundicia que Pablo manda abandonar. En tercer lugar, la pureza no se logra con fuerza humana, sino mediante los medios de gracia que Dios nos ha dado. Pablo nos dice: renueven tu mente, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable, perfecta. Así, querido hermano, la palabra renueva nuestra mente. El Espíritu Santo fortalece al creyente. La oración combate la tentación. Y la comunión de la iglesia nos ayuda a perseverar. La santificación es una guerra diaria contra la carne. En cuarto lugar, este pasaje también llama a la iglesia a vivir diferente del mundo. No solo doctrinalmente, sino moralmente también. La pureza sexual, querido, es una evidencia visible de una vida transformada por el Evangelio. Pablo enseña que el creyente ya no pertenece a la inmundicia, ahora pertenece a Dios. Así que el propósito de la santidad es la comunión con Cristo. Él nos ha apartado un pueblo para su nombre. La iglesia es la esposa de Cristo, llamada a presentarse pura, santa delante de Él. Por eso la inmoralidad sexual no es simplemente un error moral, no, es un pecado que distorsiona la imagen del pacto entre Cristo y su iglesia. Así que la pureza entonces no es algo legalista, es amor, es obediencia, es adoración a Dios, es guardarnos. Así que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. En segundo lugar, dame la siguiente, hijo. ¿Cómo puede un creyente, hermano, vivir en pureza? En medio de tanta inmundicia, maldad, presión. ¿Cómo nosotros podemos vivir? Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad. En el griego habla de esposa, le pone como vaso, habla como cuerpo. Que pueda tener en santidad y honor, no en presión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. De esa manera, hermanos, podemos vivir como Dios le agrada. Así que en estos versículos 4 al 6 nos habla de cómo un creyente puede vivir en pureza sexual en medio de una sociedad llena completamente de inmoralidad. Pablo entiende que los cristianos están rodeados constantemente de tentaciones, de pensamientos impuros, y una cultura que cada día más nos empuja a seguir los deseos de la carne. Por eso Pablo les da principios claros para mantenerse firmes y vivir de una manera completamente diferente al mundo. Primero, hermano, Pablo enseña que el creyente no debe dejarse controlar por su cuerpo ni por sus deseos. No debe dejarse de controlar. Cuando dice que cada uno debe de tener su propio cuerpo en santidad y honor, está hablando de que usted y yo tenemos que aprender a dominar los impulsos pecaminosos en lugar de ser dominados por ellos.
Tenemos que aprender en dependencia del Espíritu Santo, iglesia. El cristiano debe de conocerse a sí mismo, reconocer sus debilidades y luchar contra aquello que lo puede hacer caer. Si usted sabe cuál es su talón de Aquiles, hermano, ¿para qué le busca? Si yo sé cuál es mi talón de Aquiles, ¿para qué le busco 3 pies al gato si tiene 4? Sabemos, hermano, qué es lo que nos hace caer. Así que la idea es que el cuerpo no gobierne la vida del creyente, sino que el creyente someta su cuerpo a los estándares de Dios revelados en su palabra. Pablo sabía que tanto en su tiempo como hoy, muchas personas ven el sexo solamente como una necesidad física o una forma de placer, sin pensar en las consecuencias espirituales. Algunos incluso justifican la inmoralidad, diciendo que el cuerpo simplemente desea lo que es natural. Al cuerpo dale lo que pide. Es lo que escuchamos hoy. Es la misma filosofía. Dale al cuerpo lo que pide. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Ha escuchado esa frase? Pablo, hermano, responde que el cuerpo no fue creado para el pecado, sino para el Señor. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. El creyente le pertenece a Cristo y por eso debe usar su cuerpo para honrar a Dios y no para satisfacer sus deseos desordenados. Pablo también deja claro que esta lucha no se gana solamente con fuerza humana. El creyente necesita caminar en el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo nos controla, cuando hay palabra de Dios en nuestra vida. Ser llenos, hermano, del Espíritu Santo es ser controlados por Él. Usted puede sentir miedo, no es igual a que usted sienta miedo, a que usted sea controlado por el miedo. No es igual a que usted siente ira, sienta enojo, aunque usted sea controlado por la ira. Cuando una persona es controlada por la ira, puede llegar incluso hasta matar, asesinar. No es lo mismo, iglesia. Y ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por Él. Llenar tu mente con la palabra de Dios y permitir que Dios transforme de tu manera de pensar. Mientras más una persona llena su vida con las Escrituras y busca a Dios, hermano, más fuerza tendrá para resistir las tentaciones del diablo, para resistir el pecado. Porque la meta de cada cristiano es alejarse completamente de aquello que pueda contaminar su vida. En segundo lugar, Pablo nos enseña que el creyente no debe de vivir como los que no conocen a Dios. Es lo que dice el texto. No vivas como los que no conocen a Dios. Los incrédulos se dejan llevar por sus propias pasiones descontroladas, sus deseos impuros, impulsivos, porque no tienen ninguna relación verdadera con el Dios que ha sido, con Dios, ni han sido transformados por Él. Pero el cristiano ya le pertenece a Dios por medio de Cristo. Y Él ya ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Aunque todavía lucha con tentaciones, ya no puede vivir cómodamente, practicando el pecado como antes. El que practica el pecado es del diablo. Las personas sin Dios suelen actuar guiadas únicamente por sus deseos egoístas carnales, sin dominio propio, sin pensar en la santidad. Pero el creyente ha sido llamado a algo diferente. Dios lo rescató precisamente para sacarlo de esa esclavitud. Por eso el cristiano debe evitar todo aquello que alimenta el pecado. ¿Qué es aquello que alimenta el pecado? Todo pensamiento impuro, todo ambiente peligroso, todo entretenimiento inmoral o relacional que lo acerquen a la tentación. La Biblia no llama al creyente a jugar con el pecado. La Biblia nos llama a huir como lo hizo José.
a huir como lo hizo José. En tercer lugar, hermano, Pablo enseña que el creyente nunca debe aprovecharse de otra persona para satisfacer sus deseos sexuales. Cuando alguien usa a otra persona para su propio placer, está pecando contra ella y está actuando egoístamente. Esto es aún más serio, querido, cuando ocurre entre creyentes. No debe de ser así. Porque no solo daña a la otra persona, sino que también destruye la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Así que Pablo usa palabras fuertes, porque entiende el daño profundo que produce el pecado sexual. Pregúntele a David. Porque entiende, hermano, el gran daño que produce. Muchas veces la inmoralidad comienza con la manipulación, comienza con el engaño o el egoísmo, donde una persona piensa solamente en lo que él quiere, sin considerar cómo está afectando espiritualmente a la otra persona. Pero el amor cristiano verdadero nunca usa ni destruye, iglesia. Más bien, el amor cristiano verdadero protege. El amor cristiano verdadero honra y busca el bien de su prójimo. Cristo mismo advirtió severamente contra hacer caer a otro en pecado. ¡Ay de aquellos que haya caer a uno de estos pequeñitos! Mejor le fuera que se pusiera una piedra de un molino y se lanzara. ¡Ay de aquellos! Dijo Cristo. Por eso Pablo llama a los cristianos a vivir con responsabilidad, con pureza y amor verdadero. Este pasaje, iglesia, enseña que la vida cristiana implica dominio propio, una separación clara del estilo de vida del mundo y un profundo respeto por los demás. Así que el creyente no vive guiado por sus pasiones, sino que vive guiado por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, la siguiente dijo. Así que la iglesia debe de vivir diferente de quienes no conocen a Dios. Debe de vivir diferente. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia no debe de vivir como el mundo. Pablo enseña que el creyente debe de tener su propio cuerpo en santidad y honor. Esto significa aprender a dominar los deseos pecaminosos en lugar de ser dominados por ellos. El cuerpo no debe gobernar la vida del cristiano. Cristo es la que nos debe de gobernar. La cultura actual empuja constantemente a que tú satisfagas los deseos de tu carne. El mundo enseña que la felicidad consiste en seguir los impulsos y emociones sin límites, el placer y todas las cosas impuras. En eso consiste la felicidad. Pero el Evangelio de Cristo llama al creyente al dominio propio y a la santidad. Muchos hoy ven el sexo solamente como placer físico, sin pensar en las consecuencias emocionales y espirituales. Sin embargo, Pablo enseña, iglesia, que el cuerpo fue creado para glorificar a Dios y no para servir al pecado. Así que la iglesia necesita volver a enseñar pureza en los pensamientos. La iglesia necesita volver a enseñar cuidado con lo que consumes en las redes sociales y en el entretenimiento. La iglesia necesita volver a enseñar vigilancia espiritual sobre los ojos, la mente y tu corazón. La iglesia necesita volver a enseñar la importancia de huir de la tentación y no jugar con ella. Cristo dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La santidad comienza en el corazón antes de las acciones externas. Así que, en segundo lugar, la iglesia no puede copiar el modelo moral del mundo. No puede copiarlo.
Pablo dice que los creyentes no deben de vivir en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Porque el incrédulo vive gobernado por sus deseos, porque no ha sido transformado por Dios. Pero la iglesia ha sido llamada a vivir diferente. El cristiano, hermano, todavía lucha con el pecado, pero ya no puede sentirse cómodo practicándolo como antes. Una cosa es que usted caiga, todos los días pecamos, pero una cosa es que usted sea controlado, que lo practique, que le guste. Eso es otra cosa muy diferente. Hoy existe una enorme presión para la iglesia, mucha presión, hermano. Una enorme presión para que la iglesia adopte la mundanalidad del mundo, valga la redundancia. Existe una enorme presión para que la iglesia adopte todas las cosas del mundo. Pero la iglesia no puede permitir que la cultura defina lo que es correcto. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad final, querido. La Biblia llama al creyente a separarse de todo aquello que alimenta el pecado, ambientes peligrosos, relaciones tóxicas que te empujan a la tentación, entretenimiento totalmente inmoral, conversaciones prácticas impuras. La cultura dice, sigue tu corazón. Ese es el llamado de la cultura hoy en día. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que la iglesia debe recordar que fue llamada a reflejar el carácter santo de Dios en medio de una generación maligna, perversa y corrupta. Ese es el llamado de la iglesia. Número 3, hermano, la pureza sexual también es amar al prójimo. Pablo añade que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Escuchó bien? Agravie ni engañe en nada a su hermano. El pecado sexual nunca afecta solamente a una persona, siempre termina dañando a otros. Cuando alguien usa a otra persona para satisfacer sus deseos egoístas, está actuando de esa manera y peca contra ella. Eso es especialmente serio, hermano, en la iglesia. Muchas veces la inmoralidad comienza cuando las personas manipulan las emociones de las otras. Ándale, no te cuesta nada. Empieza con el coqueteo, con el engaño, con relaciones irresponsables. Hay personas que despiertan emociones y deseos sin intención de honrar a Dios, causando heridas profundas. Aún en medio de la alabanza, hay personas que se visten, mis amados, disculpe que se lo digo, hay señoritas, hombres que se visten como si fueran del mundo, totalmente sensuales. Es algo que eso no honra a Dios en nada. El amor cristiano verdadero nunca usa a las personas como objetos de placer. El amor bíblico protege la pureza del otro. El amor bíblico busca el bienestar espiritual del prójimo. El amor bíblico honra el cuerpo y la dignidad de los demás. El amor bíblico actúa con responsabilidad y temor de Dios. Eso es lo que hace el amor bíblico. La pureza no es solamente evitar pecar, también es una manera práctica de amar al hermano y cuidar la comunión dentro del cuerpo de Cristo. Porque el matrimonio mismo refleja la relación entre Cristo y su iglesia. Por eso debe de ser tratada con honra y fidelidad. En cuarto lugar, hermano, la victoria sobre la inmoralidad viene por la palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Pablo entiende que esta es una lucha, y esta lucha no se gana solamente con prácticas en la carne, no. El creyente necesita caminar bajo el poder del Espíritu Santo, llenar su mente de la palabra de Dios, de los principios de Dios.
Mientras más una persona alimenta su corazón con la Escritura, hermano, más fuerza, argumento tendrá para resistir el pecado. La iglesia no vencerá la inmoralidad simplemente con reglas externas, sino mediante una vida transformada por Dios. Por eso el creyente debe permanecer en oración. El creyente debe leer y meditar constantemente en la Biblia. El creyente debe de vivir en dependencia del Espíritu Santo. El creyente debe de confesar y abandonar el pecado rápidamente cuando lo cometa, para que pueda salir en victoria. El Evangelio tiene poder para transformar la mente, renovar el corazón y producir un pueblo santo para Cristo. Por eso Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La verdadera santidad, hermano, es el fruto de una vida regenerada y sometida al señorío de Cristo. Termino, iglesia, la siguiente. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 6, en esta primera parte, nos recuerda, hermano, que la voluntad de Dios para su pueblo es la santidad. En medio de una generación dominada por deseos pecaminosos, la iglesia ha sido llamada a vivir de manera diferente. El creyente no debe de ser gobernado por las pasiones de la carne, sino por la voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? Pablo enseña que la pureza sexual no es solamente un asunto externo, sino una expresión de una vida transformada por Cristo. ¿Dónde comienza la santidad? Dentro, hermano. ¿Y dónde se refleja? En nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro pensar. Se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. El verdadero amor cristiano no usa ni destruye al prójimo, sino que honra y busca su bien. Es por ello que la iglesia, más que nada hoy en día, debe de permanecer firme en la palabra, rechazar el molde moral del mundo y caminar diariamente en dependencia de Dios. Porque solamente de esa manera, amados hermanos, podrá reflejar la santidad de Cristo en medio de una cultura totalmente corrompida. El llamado de Pablo sigue siendo vigente hoy. Vivir en santidad y honor como un pueblo que conoce a Dios y que pertenece a Cristo. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado hasta que la gracia abunde? De ninguna manera, ni se te ocurra, ni te pase por el pensamiento. No seas como el camaleón, que cambia según el ambiente. No. Debemos de vivir de acuerdo a los estándares que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Tu santidad en un mundo impuro. Esa es la voluntad de Dios. Amén.